Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Fernando Olivera, que ustedes conocen bastante bien, político, tiene una larga trayectoria. Yo creo que cumplió un papel muy importante en la época de la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori. Fue el principal investigador en el caso de Alan García y que además participó en el último proceso electoral liderando el Frente Esperanza y tuvo una participación sobre todo en el debate muy recordada por todos, con una gran capacidad de resumir en un tiempo muy corto la trayectoria de un político que siempre sale bien librado, pese a que a veces la evidencia está del lado distinto. Me refiero a Alan García, pero insiste en los temas vinculados a la lucha contra la corrupción, y eso es un elemento que a nosotros nos parece importante en un escenario donde la distorsión es muy grande y uno puede terminar confundido. Señor Fernando Olivera, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muy buenos días, Glaxer. Hoy 7 de julio, una jornada de lucha convocada hoy día por los colectivos ciudadanos que luchan junto con todos los que amamos la justicia contra la impunidad. ¿Va a participar en la marcha, señor Olivera? ¿Va a estar ahí de todas maneras? Debería estar. Creo que es un deber democrático, un deber patriótico, un deber de honrar la memoria de todas las víctimas de Alberto Fujimori, los 9 estudiantes de la Cantuta y el profesor universitario, asesinados por el Grupo Colina bajo órdenes de Alberto Fujimori, que los felicitó luego para ascenderlos con felicitación personal. Fueron sacados de la residencia universitaria y luego asesinados a sangre fría y luego enterrados con cala por allí, escondidos. A las víctimas como Mariela Barreto, que fue fundamental para ubicar los cuerpos y las informaciones que nos dieron, esa ex agente de inteligencia del CIN, vinculada inclusive a Santiago Martín Rivas. Exactamente. Sentimentalmente, fue descuartizada. De verdad. ¿No? Sí, ese es Alberto Fujimori, al que Pedro Pablo Kuczynski quiere indultar, traicionando el voto que muchos les dimos bajo ese compromiso de respetar la justicia. Hubiera ganado Pedro Pablo Kuczynski, señor Olivera, si es que él, entre otras cosas, no hubiera en ese momento anunciado y dado la garantía de que iba a respetar la ley y que no iba a indultar a Fujimori. De ninguna manera. Que quede bien claro. Inclusive, su entorno más cercano, su entorno lobista, que hoy está gobernando, igual le daba Kuczynski que Keiko Fujimori. Porque igual se entienden. Hablan el mismo lenguaje. Los que amamos la democracia optamos por Pedro Pablo Kuczynski como el mal menor. ¿Por qué? Porque era la alternativa frente a la narcocandidatura de Keiko Fujimori, frente al Plan Verde que se iba a perpetuar en el poder con toda esa mafia que nos gobernó en los 90, y porque además tenía como único, diría yo, punto de su plan de gobierno justamente este indulto, O sea, que ofende la conciencia ciudadana. Señor Fernando Olivera, ¿y qué piensa? Bueno, digamos, me imagino por y fue lo que ahí dice, cuando nos pusimos de pie todos. Sí, todos. Ese rush final que se dio la última semana, recuerdo la convocatoria que también hicieron los colectivos ciudadanos, y estuvimos ahí en la marcha, el no a Keiko, el Keiko no va, y todos puestos de pie, cerrando filas, como debemos estar hoy día, cerrando filas. Que vea y que sienta la indignación de los peruanos. ¿Cree usted, señor Fernando Olivera, que hay la posibilidad real de que lo pueda indultar y que la conversación con Keiko pueda plantear ese punto como central? Eso por un lado. Y por otro lado,
¿Qué diría usted a quienes sostienen, porque hay todo un corifeo en los medios de comunicación que dicen que la salida de Fujimori hasta la economía va a resolver, el PBI lo va a subir, es decir, va a cambiar las cosas, pero que dicen que quienes tienen el punto de vista que usted expresa, que yo coincido y yo comparto por supuesto, somos odiadores, odiamos al Fujimorismo y que no hemos podido durante tantos años cambiar eso y básicamente actuamos en base a ese sentimiento, a ese mal sentimiento? ¿Qué habría que decir sobre eso? Los criminales y los que tienen todo un sistema de corrupción e impunidad montado, siempre tratan de descalificar a quienes somos consecuentes con nuestros principios y lo quieren llevar al plano personal. Igual dicen, cuando uno persiste, ¿no?, en lograr la justicia y acabar con la impunidad de Alan García, dicen: odias a Alan García, ¿no? Lo persigues a Alan García. No, señor. Esto es luchar contra la impunidad. Es el mismo caso de Alberto Fujimori, en donde nosotros no podemos resignarnos, ser indiferentes, rendirnos, traicionar nuestra conciencia, que es una conciencia de justicia, de verdad, y tratan de descalificar, tratan inclusive de vincularlo a uno con el terrorismo, ¿no? Y aquí que quede bien claro, no queremos terroristas en las causas democráticas. Y terroristas son los del MRTA, son los del Sendero Luminoso, del Movadef, y inclusive aquellos que han salido ya sin pagar la reparación civil, que se quieren colgar en las causas justas de las juventudes de los peruanos democráticos. Cosa que habrá que hoy día en la marcha hay que deslindar, evitar que ni se atrevan, ni se atrevan. Y yo espero que todos los que estemos allí los echemos a patadas a esos criminales que no tienen por qué manchar la honra. Sí, eso hay que tener mucho cuidado para los organizadores de la marcha, porque yo estoy convencido que van a tratar de infiltrarse ahí y levantar banderas que no son las banderas por las cuales hoy día la gente va a marchar. Pero para ir entrando... Pero volviendo al tema... ¿Lo van a indultar, cree usted, a Fujimori? ¿Cree que Keiko Fujimori va a plantearle eso a Pedro Pablo Kuczynski cuando... más o menos en estos últimos días hemos visto una desaveniencia interna con Kenji Fujimori? Parecería que ella es la menos interesada en sacar a su padre, que él cree que esto es una ficción, cree que esto es, digamos, parte de un plan. ¿Kenji es distinta a Keiko Fujimori? Son lo mismo. Primero, no hay que dejarse engañar, pero sí, hay todo un operativo para levantar la imagen de Kenji Fujimori, porque está ordenado desde la prisión por Alberto Fujimori, y ahí tiene hasta asesores extranjeros, asesores de imagen. Es el Kenji Fujimori que anda viajando repartiendo donaciones con dinero de la corrupción. ¿De dónde sale ese dinero? Es el Kenji Fujimori de los 100 kilos de cocaína encontrado en ese depósito Limaza, que está siendo investigado en este momento, tanto el depósito como el cargamento de cocaína, por la justicia. Es el Kenji Fujimori que dice finalmente que pone las manos al fuego por su hermanita Keiko frente a las investigaciones y las denuncias de Odebrecht que hoy día se pretenden frustrar. Y por eso es que todo esto es un engañamuchachos, ¿no? Que tiene, por supuesto, una caja de resonancia para querer vender como el ala democrática del fujimorismo. Ahí no hay ala democrática. A la hora de la hora todos cierran filas por la impunidad y todos están ahí cubriéndose unos a otros. Yo estoy seguro, que vamos a lograr demostrar cómo es que también el origen de esas campañas millonarias y el patrimonio que tienen la banda esta de Fujimori, pues está ubicado, y hay cuentas, y hay delaciones que están siendo escondidas, y hay ahí una serie de maniobras. Ahora bien, no es que van a ponerlo en el diálogo, no seamos ingenuos. Eso no se dialoga así, convocado por Palacio Gobierno. Curiosamente, esto coincide con la delación en donde, casi contra la voluntad de los fiscales del Marcelo Odebrecht, afirmó
que había dado para la campaña de Keiko Fujimori. Y al gobierno y al ¿sí? partido de Alan García, también dice, ¿no? Por supuesto. Esos dos. Trataron de ocultar esa declaración que reveló Gustavo Gorriti. Es verdad. ¿No? Y le hicieron toda una campaña a Gustavo tremenda diciendo que estaba mintiendo. Inclusive el Ministerio Público sacó un comunicado diciendo que eran informaciones que no estaban corroboradas. Y después ha salido ya la transcripción. Que no lo han podido parar. No lo han podido parar. Y justamente allí, cuando ya cada vez se ve más arrinconada Keiko Fujimori, ¿no? De pronto, vamos a dialogar. Y PPK, sí, claro, vamos a dialogar. Ahora, pero además vamos a dialogar sobre el tema de la corrupción. Es decir, Keiko lo que dice es, claro, yo estoy, digamos, ahora siendo mencionada por el tema de Odebrecht, entonces gano la iniciativa y le digo... Es que es el tema de Odebrecht. Ajá. Recuérdese que hay una investigación de un fiscal... que lavado de activos. El caso Joaquín Ramírez. Caso Joaquín Ramírez y todos los derivados, porque ahí tienen todo un patrimonio que no explican, y que inclusive yo diría que tiene tentáculos en el exterior. Estamos haciendo una serie de investigaciones, por supuesto, nosotros en forma silenciosa y muy reservada, pero apuntando a los poderosos, a llegar ahí, a la entrada. Ahora, pero quisiera que siga con esto de que lo de Odebrecht. Ahora Jorge Barata, disculpe que lo interrumpa porque quiero que nuestros oyentes sigan un poco la secuencia. Marcelo Odebrecht, en el interrogatorio que le hacen hace un par de meses, lo que dice es, claro, efectivamente habla de Ollantumal, habla de Nadine Heredia, pero lo que habla es de una estrategia que ellos utilizaban aquí y en otras partes de ponerle plata a los que tenían posibilidades, y habla de Keiko y habla del partido de Alan García. ¿Qué le pareció a usted la actuación, por ejemplo, de los fiscales en ese momento, que dice que no pudieron preguntar nada porque estaban sometidos al cuestionario que mandaron antes? Salvo alguna excepción, y excepción, por ejemplo, es la del fiscal, que con constancia y profesionalidad ha llegado a establecer los sobornos y con pruebas, en el caso de la construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas, San Luis, donde se ha llegado a establecer las transferencias, las coimas pagadas por Odebrecht, y llega hasta un offshore en Hong Kong, y allí se imputa principalmente a César Álvarez, y digo principalmente porque yo estoy seguro que el de arriba está metido. ¿Quién es el de arriba? Alan García. Alan García. Y allí ha pasado desapercibido un detalle, porque hay una reunión registrada y delatada de Fortunato Canán, el de los petroaudios, ¿no? Con Raimundo Trinidad, el de Odebrecht, y César Álvarez, donde están pactando todo. Y que se sepa, ya había habido encuentros previos de César Álvarez con Alan García, promovidos por el propio Rómulo León, el mismo de los petroaudios, con Fortunato Canán. O sea, claro, que era, digamos, el nexo de Canán con todas las... Para que hayan todas las transferencias, los cánones y se impulsen esas obras, primero tenían que amistarse García con Álvarez. Segundo, ¿quién estaba ya metido con Odebrecht? García, y fue el puente, y de hecho tiene que haber recibido como recibe en todas partes. Pero por eso hay que seguir la ruta del dinero, más allá del offshore de Japón, de Hong Kong, y veremos a dónde llega. Pero hecha esa sección, tenemos que preguntarnos, ¿qué facultad, qué atribución constitucional, qué atribución legal tiene un fiscal para hacer acuerdos de inmunidad, como le llaman, que en realidad son acuerdos de impunidad? Aquí no hay una autorización para que un fiscal en única instancia, ¿no?, decida no investigar, decida no embargar, decida evitar las reparaciones civiles y llegar a pactos secretos. Y que ya estamos viendo cómo se usan. Claro, Barata lo que ha dicho es, en base al acuerdo que tienen, que ya no va a hablar más. Y habló de Toledo, y habló de Humala, habló de otros casos que son menores, en el caso de García, pero justo cuando sale, Gustavo Gorriti también publicó anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht, donde aparecen, darle más a Keiko, aumentale a Keiko, 500 a Keiko, y aparece a G, bueno, aparece Ollantumala también, justo cuando hay que indagar quién es AG, cuando hay que indagar qué significa darle 500 más a Keiko, Barata ha dicho que ya no va a hablar,
pero ha sido esto validado por la Procuraduría de Brasil porque dice que efectivamente se incumple el acuerdo que el Ministerio Público ha firmado. Quisiera completar el cuadro, ¿no? De lo que está Pero también quiero que opine sobre lo barata y sobre la conveniencia en este momento de su negativa. Aquí el tema es que hay todo un operativo de impunidad, porque simultáneamente, si bien se han sacado declaraciones que ya hay $3 millones dados a Humala, dice que para campaña, ¿no? Pero es que no lo vinculan a lo que realmente está vinculado, el gasoducto del sur. ¿Por qué no lo vinculan? Porque sería aplicar inmediatamente la cláusula anticorrupción, nulidad del contrato, y por cierto, eso ya revierte hacia el Estado peruano, no como ahora, que se le va a tener que pagar encima $1.900 millones a repartir entre Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Claro, porque Barata se encargó de decir que en el gasoducto del sur no hubo nada de coima. O sea, claro, justamente ha guardado. Porque lo que les interesa, mayor, claro, lo que les interesa es el dinero. Pero esa es una variable. La segunda, ¿cuál es? Que si aceptan que las donaciones de campaña millonarias son delito, entonces también se le va a tener que aplicar la misma vara a Keiko Fujimori, a García. Yo no sé si a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, que era uno de los que iba adelante. Lo más probable es que el año 2011 ya salió que tuvo reuniones, ¿no? Sí. E inclusive han habido ONGs que han tenido juntos con Barata y compañía, con Zavala y otra también, Kuczynski, Zavala y Barata en unas ONGs. ¿Por qué? Porque Humala circula libremente, se siente muy seguro, porque lo que hagan con él van a tener que hacer con el resto. Y tenemos a un presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que no lo reconozco, aquel hombre que fue diputado en los años 80, sí, claro, el 85 al 90, un hombre luchador por la justicia, ahora es defensor de la impunidad, dice que las libertades que se conceden a estos corruptos poderosos están bien justificadas, que esto no es delito, que los aportes son faltas administrativas, que las donaciones... Es decir, sorprendido. El precio que paga, obviamente, por haber obtenido la presidencia de la Corte Suprema, con los votos del fujimorismo y del aprismo, que son los que controlan el Poder Judicial. Entonces, aquí hay todo un operativo de impunidad. ¿Para favorecer a quién? ¿A todos? Para algunos para más que otros? Por ejemplo, yo lo que tengo la impresión es que aquí la historia de corrupción se va a escribir de la siguiente manera. Los que con razón tienen que ser sancionados, pero son política y mediáticamente más débiles, van a ser como con los cuales se la van a agarrar a fondo. Pero los que no tienen esa condición, pero también tienen responsabilidad, se van a librar. García y Keiko, con la negativa de Barata, se salvan, porque escuchaba ayer a Velázquez, además que es el primero que llaman los canales para preguntarle qué piensa de eso. Está involucrado en el caso de Olmos, ¿no? Ya, bueno. No, perdóname. Sí. Es que yo estoy impresionado, ¿no? El otro día me han hecho una entrevista y me siguen preguntando por el caso de las cartas de hace 15 años. La periodista, ya poco más me iba a volver a preguntar por las pichulitas. O sea, temas de actualidad, ¿no es cierto? ¿No? Pero es para bajar, para golpear, ¿no? Pero a estos que están involucrados, ese Velázquez que se pasea por todos los canales, ¿no? Y sin embargo, él, cuando era presidente del Consejo de Ministros, se reunió varias veces con el Barata de Odebrecht, presionó a Mercedes Arauz, que era ministra de Economía de entonces, en que se hagan las cosas de esa manera. Y al final se dio, porque claro, un ministerio es muy tentador para algunos o algunas, ¿no? Y dieron todas las condiciones para que le dieran Olmos a este grupo de Odebrecht corrupto sin ni siquiera tener saneamiento jurídico. Hoy día hay un problema ahí. Cuando quieran vender, resulta que hay quienes reclaman la propiedad de la tierra y ni siquiera lo habían saneado. Ya, pero yo hacía la referencia a Velázquez, permítame solamente para decir lo siguiente, porque él dice, qué pena, porque ya esto efectivamente va a afectar la lucha anticorrupción, pero qué pena, el Ministerio Público tendrá pues que archivar los casos porque ya no hay de dónde sacar la verificación sobre los actos de corrupción que se produjeron. ¿Usted cree que todo eso es armado? Es decir, que se ha ido trabajando para que justamente al final dependamos tanto de Brasil y tanto de las delaciones, que el momento que se administran bien estas no perjudican a los que deberían estar más bien sometidos a la justicia? Sí, definitivamente. Después del shock inicial que fue descubrir toda la magnitud de Odebrecht y su coima internacional, ¿no? Y que tenía una división especial para el pago de sobornos, con sede aquí en el Perú, nada menos.
está habiendo una recomposición para gestar la impunidad, inclusive en el propio Brasil. Desde que cayó el juez Leoni en un accidente muy sospechoso, ¿no? Que nosotros creemos que fue asesinado y así lo piensan los investigadores y muchos brasileros, está habiendo todo un tema de empezar a proteger, porque además ven que Lula, que es el capo de la mafia desde el lado político, ¿no?, puede ganar la elección siguiente. Está ya de candidato y favorito en las elecciones. Turner, que también está acusado de corrupción, ha ganado 3-2 en el Tribunal Electoral para que lo iban a destituir. No, él sigue allí. Sí. O sea, están ya desafiantes y están definitivamente haciendo un operativo de impunidad internacional. Sí. Ha llegado un momento... Pero en el caso de Brasil se han encontrado con un grupo de jueces y fiscales que han resistido eso, pese a que, digamos, ha sido muy duro. Pero hay división, Sí. Hay división. Sí. O sea, hay jueces y fiscales que dan la batalla, pero yo sé que hay equipos, porque los jueces no trabajan solo, Leoni no trabaja solo, equipos de colaboradores que han visto todo lo que hay de información y están sorprendidos cómo se está ocultando ya. Y de la mano con el periodismo de investigación y con quienes en cada país podemos sacar adelante investigaciones, vamos a lograrlo. Pero, repito, aquí el indulto es una moneda de canje. Sabemos que desde el principio el objetivo del fujimorismo en el Congreso y en la campaña presidencial era el indulto. Pero a Keiko le conviene ahora que ella lidera el fujimorismo, que salga Alberto Fujimori, que pueda llevar a la banca, ¿no? Keiko Fujimori no lidera nada. Es un nombre puesto allí. Claro, pero ya tiene una bancada. La mafia, pero Glaxer, no seamos ingenuos. Es como decir el presidente Fujimori. Señor, ¿quién mandaba ahí? ¿Quién mandaba? La mafia, Montesinos, toda la corrupción. Y el otro era un títere cómplice. ¿Quién Keiko? Acuérdate quién era su secretario general. Joaquín Ramírez. ¿Qué cosa es eso? ¿El narcotráfico? ¿Qué cosa es eso? El de alas peruanas, ¿con quién estaba el Fidel Ramírez? ¿Con Montesinos? ¿Quiénes están ahí todos metidos? ¿Cómo se sigue digitando esto? ¿No? Desde la Diroes allí con Alberto Fujimori y desde la base naval del Callao con sus operadores. Y entonces, evidentemente aquí Keiko Fujimori amenazada, ¿no?, de avanzar en estas investigaciones, y no solamente ella, sino toda la familia del emperador, ¿no?, Kenji, Sachi y todos ellos que están metidos en esa investigación, más lo de Odebrecht. Dice, tengo que transar aquí, ¿no? Pacto de impunidad. Y Kuczynski, que tiene lo suyo y que va aportando además durante el gobierno. Este gobierno, hemos visto el caso Chincheros y aquí lo hemos hablado en su momento, de los lobbies, de los lobbies para la impunidad, ¿no? ¿Usted Claro. cree que la conversación, digamos... el indulto a cambio de que yo no te vaco? Número uno, yo no te voy a hacer una vacancia, ¿no?, pero tú me indultas al padre. Eso no lo van a hablar el martes. No, sin duda. De ninguna manera, porque además ahora, yo me pregunto... llega con 7 puntos menos que el mes pasado, si está más débil que hace un mes. ¿Eso va a significar que llegue en mejores condiciones Keiko para imponer una agenda que ella quiera sin necesariamente expresarla abiertamente? Pero vamos a ver, ¿pero qué agenda va a imponer? ¿Qué No, agenda va a dice tratar? usted que es una... pero no me estoy refiriendo pues a las agendas que quisiéramos nosotros se pudieran sacar adelante. Estamos hablando de las justamente... Pero es que veamos toda la escenificación teatral que están haciendo. Vamos a ver. Keiko Fujimori le dio el voto de confianza al gabinete Zavala. El fujimorismo en el Congreso. Sí. Le ha dado la delegación de facultades. Ha derogado, ha modificado 3 o 4 decretos legislativos. Ha votado el presupuesto de la República. El presupuesto de la República es la expresión del plan de gobierno en cifras para cada año. Lo han votado. Ahí se han puesto de acuerdo. Presupuesto recesivo, las prioridades en educación, salud, los bonos que se emitan, los costos financieros, todo eso. Ahí están de acuerdo, ahí no hay diferencia. Claro, pero digamos, ha sacado a sus ministros, ha golpeado con el tema de Vizcarra, de Saavedra, Torne ya no está, ha puesto miembros en el BCR, estaban a punto de poner a Rafael Rey como Contralor General de la República. Bueno, pero eso en realidad,
primero que los ministros de Kuczynski se han sacado ellos mismos. Y yo te diría que, y lo digo así muy claramente, Zavala es el siguiente. Y merecidamente. Váyase, señor Zavala. Y Pedro Pablo Kuczynski, si tiene voluntad de enmienda, pues debería sacarlo. ¿Por qué? Porque con Zavala debería de acabar la etapa esa nefasta de los lobbies gobernando. Empezando por el mismo Zavala. Porque en todo este tremendo escándalo de chincheros, Zavala estaba de por medio, con su hermana de funcionaria importante en Andino y en Conturhuasi, y que solo luego de que el escándalo estallara, hasta que el procurador hiciera una denuncia, recién renunció en marzo. Y cuando Zavala decía que se había excusado el 28 de julio... Hablaba con el Contralor sobre el tema. No. También, ¿no es cierto? Hablaba con el Contralor hablando del tema de chincheros. Pero qué voy es, si sale Zavala, ¿quién tiene que entrar? No le pido necesariamente nombres, pero ¿qué perfil? Porque lo que se dice es que esta lógica de tecnócratas más lobistas han llevado al gobierno a la situación de debilidad donde está. Y lo que se le reclama es que haga política. ¿Qué cosa requiere el presidente? Aquí lo que tiene que hacerse es que el presidente asuma el rol de jefe de gobierno. Porque el primer ministro, ni siquiera es primer ministro, es presidente, el Consejo de Ministros es el coordinador y vocero. No es el jefe de gobierno. El presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y si tenemos un jefe de Estado y jefe de gobierno secuestrado por los lobbies y cautivo de una mayoría parlamentaria, pues entonces mejor que se vaya a su casa. Porque lo que necesitamos es un liderazgo. Aquí no es que yo dependo del Congreso, no, señor. Un presidente tiene su propuesta económica, social, política. Debe servir haber ganado una elección, ¿no es cierto? Va al Congreso, pero plantea, y si el Congreso no lo acepta y es una buena propuesta, pues entonces que el pueblo defina. No estoy dependiendo. ¿Qué cosa, qué luz van a dar a luz en ese diálogo? Dígame, ¿de corrupción quién? La Keiko Fujimori, que se presente con sus tíos prófugos. Para empezar, Juana Fujimori, Rosa Fujimori, Víctor Aritomi, prófugos de la justicia, en donde Basombrío no le pone un cartelito de se buscan ni recompensa, porque dice que como son japoneses no se puede hacer nada. Ah, qué bien, ¿no? Que se ponga a derecho con Joaquín Ramírez. Que respondan sobre todas esas, sobre el informe Kroll que tanto ellos pedían, pero si lo publicaron hasta en una radio, ¿no? Primero decían que le exoneraba de culpa a Alberto Fujimori, después salió el mismo Kenji, ahora que salió a decir que no, que el informe Kroll no existía, que había sido un fraude, ¿no? Y luego se han dado cuenta que si viene el informe Kroll y lo empezaron a señalar personas importantes, ex procuradores, ¿no? Había que investigar el contenido. Y en el contenido, ahí sale pues los contactos hasta de Keiko Fujimori con el banquero de la corrupción, Alberto Naegui, del Suzbank Corporation, y toda una conexión con la Yakuza y cómo traían dinero, y que eso era lo que había que profundizar en la investigación, que ellos abortaron con presión política entonces. Y que todavía debería ser eso. Yo se lo puse en manos del fiscal de la Nación hace un año, en marzo, que no ha hecho nada, no ha citado a nadie, no ha abierto ni el papel. Entonces, ¿de qué estamos? Por eso es que Olivera, tengo un par de minutos, pero quiero que nos pueda usted cerrar con una reflexión sobre esto. ¿Hacia dónde vamos entonces? Un presidente débil que usted dice puede terminar sometido a los lobbies, a una mayoría parlamentaria. Hoy está tiene sometido, la posibilidad, pero puede liberarse. Pero lo ve con recursos personales, políticos, con, digamos, vitalidad para reaccionar frente a eso, o lo ve más bien encaminado a, si ya está agachado, a echarse más para ver si eso finalmente le permite lo que algunos llaman gobernabilidad hasta el final de su mandato? Mire, yo realmente veo dos Kuczynskis, ¿no? Uno que, por ejemplo, cuando colocaba la primera piedra del escándalo Chincheros, con la adenda de la corrupción, el mismo día que había firmado la adenda de la corrupción, el ministerio y la Fiorella Molinelli, creo que la han premiado y está ahora en otro ministerio, como viceministra de Vivienda, justo para la reconstrucción, justo. Y ya me han reportado que quieren hacer ya, digitar una serie de obras. Ya me han reportado. Y al funcionario que le iba a tocar y que le iban a dar ciertas instrucciones, como obviamente tenía que decir no, aquí que sea un concurso abierto, ya está fuera. Ya está fuera. Ese es el poder de la corrupción. Y entonces,
Hay ejemplo, en esa primera piedra estaba Kuczynski muy encorajado, ¿no? Levantaba a Kunturwasi, aquí está el ingeniero argentino, que ha hecho aeropuertos, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y a esos criticones, cállense la boca. Sí. Ahí sí, ¿no? Valiente, ¿no? Hace poco acaba de decir, el mismo día que salía así, ¿no? Casi le digo moviendo la colita para decirle sí al diálogo de Keiko, ¿no? Ese mismo día estaba en otro acto público diciendo basta de escandaletes, escandaletes de chincheros y de la corrupción, déjennos trabajar. Por favor. Ajá. Ahí es muy enérgico, pero para darle una buena patada, en donde ya saben, le corresponde darla, ¿no?, a todos esos lobbies y esas lobistas y traficantes de influencias, que no les importa el Perú, que solo les importa su bolsillo. Ahí sí, ya, pero le insisto en la pregunta, pero lo ve con posibilidades de que ese vital PPK que usted escribe en algunos temas se haga frente a un fujimorismo avasallador. Vamos a verlo si claudica y finalmente da este indulto, este falso indulto humanitario, que en realidad es un indulto político en un pacto de impunidad con el fujimorismo, o si realmente honra, respeta la ley, respeta la Constitución, respeta a quienes votamos por él, respeta la memoria de las víctimas del fujimorismo, y se pone firme, pero además tiene que cambiar y acabar con el lobismo. Si hace eso, pues simplemente veremos que sí, que está en condiciones de seguir gobernando. Y si no, por más que le prometan los fujimoristas que le van a dar estabilidad y que no lo van a vacar, pues si hay pruebas, todos caerán. Y te repito, Glaxer, estamos trabajando, y la lucha contra la corrupción, así como la defensa de los derechos humanos es universal, la lucha contra la corrupción también es universal y no conoce fronteras. No nos vamos a rendir, todos ojalá nos encontremos hoy día más tarde. Muy bien, muchísimas gracias. En la marcha convocada, al indulto dile no. Muchísimas gracias. Fernando Olivera ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en 9 de 8.